ya hace un tiempo. Llegamos a un sitio donde nos encontramos como en casa, porque vemos caras conocidas y sobre todo caras que te reciben con un semblante de bienvenida verdadera, donde el sentimiento se ve que no es forzado. Para nosotros es muy importante todo el apoyo que puedan recibir en cualquier proyecto nuevo, y además con la envergadura que queremos que tenga la Huertona, cualquier manera de difusión y divulgación del trabajo. Yo no soy quesero, mi trayectoria profesional se deriva o viene de la venta de quesos, entre otras cosas, pero para mí es un mundo que me apasiona, ¿no? Como siempre digo, el vino y el queso son dos mundos muy parecidos y muy complejos, muy difíciles, y quizá por eso nos atraen tanto, ¿no? Que de una misma materia prima, como es la misma leche que tenéis en el plato, simplemente por el hecho de la intervención de la mano del hombre y de ciertas inquietudes y trabajo, podamos tener tres quesos tan diferentes como los que vamos a probar. A partir de ahí, yo le quiero hacer la palabra a María, porque es que se está partiendo el brazo todos los días en la quesería. El proyecto es un proyecto muy complejo, es complejo porque nuestro objetivo es una empresa. Sí es cierto que en Asturias quizás la mayor parte de las pequeñas queserías que nacen con un proyecto de quizás una economía complementaria a la ganadería, de generar un poco más de valor a esa producción de materia prima, pero aquí el proyecto partió desde el principio con la creación de una empresa que tiene un objetivo que es bastante claro, que es ser el mayor operador de producción de queso de gamoneo y además tener una producción importante de otras variedades, ¿no? Por eso tenemos tres quesos totalmente diferentes hechos en una quesería de gamoneo, ¿no? Dicho esto, creo que la Huertona lo mejor todavía está por llegar. Parte de un proyecto integral en el que queremos tener los tres rebaños, vacas, ovejas y cabras, integrados para producir nuestra propia leche y poder transformarla. Y parte con un proyecto que en la hoja que lo soporta todo, estima en unas 300-350 toneladas de producción al año, de las cuales unas 260-280 deberían ser de gamoneo, y eso es casi triplicar la producción actual de todos los operadores. Con lo cual, nuestro queso es un queso que está pensado para un mercado más amplio que el regional, porque tenemos que colocar queso fuera, y las notas quizás serán más útiles. Cuando probemos el gamoneo veremos que no está tan marcado el humo. Utilizamos un sistema de ahumado no por combustión para tener una homogeneidad y que no tengamos alteraciones en los quesos, y donde no se note tanto esa nota, y además quitar las partes negativas del humo por la combustión, ¿no? Que son esas partes cancerígenas que puede producir el humo en los alimentos, ¿no? Sin más, poco más os puedo contar. Yo creo que es mejor que María, que es quien esté en la quesería, os pueda explicar los quesos, y abierto a cualquier respuesta que os pueda dar sobre cualquier duda para intentar hacerlo un poco más vistoso y dinámico. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Bueno, yo ya me conocéis, soy María, no soy quesera, aunque estoy aprendiendo mucho. Yo era abogada, eso bueno, no se deja de ser, pero bueno, no se pierde. Y bueno, pues en el 2022 comenzamos un proyecto en el que nos unió pues nuestro amor por el queso, el apoyo al mundo rural, pero con la idea de crear una quesería lo más artesana, pero que tenga algo de industrial, en el sentido de que podamos controlar todos los procesos. Entonces, bueno, nosotros ahí estamos en Meño, somos la única quesería de gamoneo que además de gamoneo elabora otros quesos. Una quesería que apuesta por la innovación, por la sostenibilidad. La innovación, pues lo tenéis en esto, que estamos intentando tener una variedad de productos. Siempre estamos pensando a ver si podemos hacer algo distinto, algo nuevo. Nos gusta experimentar y probar, y bueno, pues os traemos aquí tres productos que, bueno, pues son un poco los más significativos. Tenemos el gamoneo, que es un queso que yo creo que es bastante conocido. Nuestro por ahora es de
de vaca. Como decía Roberto, nosotros tenemos un sistema de ahumado por fricción, no combustionamos la madera, lo que nos supone un ahorro de madera y bueno, pues todos los componentes que dicen cancerígenos que pueda tener la combustión de la madera. Es un queso gamoneo de vaca. Lo hacemos en formato de 7 kilos, lo que nos supone que lleva una maduración pues más larga. Este que tenemos aquí es de junio del año 2024. Además del gamoneo, tenemos el nublina, que yo creo que es con el primero que tenemos que comenzar, que es un queso de vaca, de la leche termizada, pasta lavada y corteza lavada, con una solución de agua y lines. Se va lavando durante todo su proceso de maduración una vez a la semana. Y bueno, y es prensado, no es autoprensado como el gamoneo. Es un poco dulce, es un sabor un poco suave, por eso vamos más a empezar por él. Y el tercer queso que tenemos es el nevero, es un queso azul que le ponemos en la cuba penicillium y a la vez no inyectamos, pinchamos el queso para que se oxigene y se desarrolle más el penicillium, y una vez pinchado lo bañamos en sidra de hielo de viuda de Angelón y se envuelve y bueno, pues tiene un poco de un toque dulce. Cuando te toca así el trozo pues se nota. Este queso tiene una maduración, este es de finales de noviembre, no es de Nublina, es de octubre. Entonces, bueno, nada, sin más, yo os invito a que los probéis, a que nos digáis todo lo que pensáis de corazón, porque estamos siempre aprendiendo y bueno, yo creo que es algo constructivo para nosotros. Os agradezco muchísimo que nos hayáis invitado y que nos permitáis daros a conocer nuestros productos. Muchas gracias.